No puedo creer que haya tenido el valor de hacerme esto. En el corazón de Guadalajara, entre el murmullo de sus calles y el aroma a tierra mojada, se gestaba una historia que pondría a prueba los lazos más sagrados. Esta no es una crónica de ficción, sino el retrato de una familia fracturada por la desconfianza y la traición. Aquí, en una casa que alguna vez fue sinónimo de hogar y seguridad, 3 vidas se entrelazaron en un drama silencioso que culminaría de la forma más dolorosa. Conoceremos a Javier, un hombre trabajador y pilar de su familia; a Laura, su esposa, una mujer observadora y protectora; y a Mariana, la prima de Laura, acogida en su casa bajo un velo de necesidad y gratitud. Lo que comenzó como un acto de generosidad, pronto se convertiría en el epicentro de un conflicto que desvelaría las sombras que a veces se esconden en plena luz del día, incluso entre aquellos a quienes llamamos familia. Javier era un hombre de rutinas. Cada mañana, antes de que el sol bañara por completo las cúpulas de la catedral, se preparaba para su jornada. Su cartera, siempre en el mismo lugar sobre la cómoda de la entrada, era parte de ese ritual. Contenía lo justo para el día: algo de efectivo para el café, el transporte, los pequeños gastos imprevistos. Nunca fue un hombre de grandes lujos, pero sí de una constancia admirable. Era esa misma constancia la que le permitía proveer para su hogar, un hogar que compartía con Laura, su compañera de vida, y desde hacía unos meses también con Mariana. La llegada de Mariana había sido una decisión de Laura, movida por la compasión. Su prima atravesaba un momento difícil, sin trabajo y sin un lugar estable donde vivir. Abrirle las puertas de su casa en Guadalajara parecía lo correcto, un gesto natural de apoyo familiar. Los primeros meses fueron tranquilos, llenos de agradecimientos y promesas de un futuro mejor. Mariana ayudaba con las tareas del hogar, compartía las cenas y poco a poco se integraba en la dinámica de la pareja. Parecía la solución perfecta, un refugio temporal hasta que pudiera valerse por sí misma. Sin embargo, bajo esa aparente armonía, una extraña inquietud comenzaba a crecer. La primera señal fue sutil, casi imperceptible. Javier notó que le faltaban pequeñas cantidades de dinero. Al principio, lo atribuyó a un descuido, a un mal cálculo. Quizás había pagado de más en la tienda, o simplemente había olvidado algún gasto menor. 50 pesos por aquí, 100 por allá. Eran montos insignificantes, fáciles de ignorar. No quería preocupar a Laura con algo tan trivial. Pero la frecuencia aumentó. La sensación de que algo no cuadraba se hizo más persistente. Cada vez que revisaba su cartera al final del día, encontraba un faltante que no podía justificar. Empezó a llevar un registro mental, a ser más meticuloso con su dinero, pero el patrón continuaba. La duda, como una pequeña semilla, comenzó a germinar en su mente. ¿Estaba perdiendo la memoria? ¿Era posible que fuera tan distraído? La idea le resultaba perturbadora. Habló con Laura, compartiendo su confusión. Ella, al principio, también lo atribuyó al estrés del trabajo, a la fatiga, pero la preocupación en los ojos de Javier era genuina. Juntos, empezaron a considerar otras posibilidades, aunque ninguna parecía tener sentido dentro de la seguridad de su propio hogar. Mientras Javier luchaba con la incertidumbre, Laura, con su instinto agudo, comenzó a observar. Su atención se centró en los detalles, en los pequeños cambios de comportamiento. Notó una tensión en Mariana que antes no existía. Su prima parecía nerviosa, a menudo evitaba el contacto visual y sus respuestas se volvían evasivas cuando se hablaba de dinero o de sus planes a futuro. Laura también se dio cuenta de que Mariana había empezado a comprar cosas nuevas: ropa, maquillaje, pequeños caprichos que no parecían corresponder a alguien que supuestamente no tenía ingresos. Cuando le preguntaba al respecto, Mariana siempre tenía una excusa: un dinero que le habían devuelto, un pequeño trabajo esporádico que había olvidado mencionar. Las explicaciones eran plausibles, pero juntas formaban un mosaico de inconsistencias. La sospecha de Laura, una idea terrible que intentaba reprimir, comenzó a tomar forma. ¿Podría ser Mariana? La sola idea le rompía el corazón. Era su prima, su sangre,
la persona a la que le había abierto las puertas de su casa sin dudarlo. Confiar era su naturaleza, pero la evidencia circunstancial era cada vez más abrumadora. La paz de su hogar se había esfumado, reemplazada por una atmósfera de duda y silencio. La desconfianza se había instalado en la casa como un invitado no deseado. Laura se encontraba en una encrucijada emocional. Acusar a su propia prima sin pruebas concretas era impensable. Podría destruir su relación para siempre basándose en una simple suposición. Pero ignorar las señales, ver la angustia creciente de Javier y sentir que la confianza en su propio hogar se desmoronaba, era igualmente insoportable. Necesitaba saber la verdad, por dolorosa que fuera. La idea de usar la tecnología como un testigo silencioso surgió como una solución desesperada. Comprar una cámara oculta no fue una decisión fácil. Se sentía como una traición en sí misma, una invasión a la privacidad dentro de su santuario familiar. Pero la necesidad de certeza superó sus reparos. Adquirió una pequeña cámara, casi invisible, disfrazada de un objeto cotidiano. El lugar elegido para colocarla fue estratégico. Un punto en la sala, desde donde se pudiera ver claramente la cómoda, junto a la puerta de entrada, el lugar donde Javier dejaba su cartera cada mañana. Con el corazón encogido, Laura instaló el dispositivo una tarde, mientras Mariana estaba fuera. La suerte estaba echada. Ahora solo quedaba esperar, con la esperanza de estar equivocada y el temor de tener la razón. La mañana siguiente transcurrió con una normalidad casi teatral. Javier se fue a trabajar, dejando su cartera en el lugar de siempre. Laura y Mariana desayunaron juntas, hablando de trivialidades mientras una tensión invisible flotaba en el aire. Laura actuaba con la mayor naturalidad posible, pero por dentro, cada minuto era una eternidad. Finalmente, Mariana dijo que saldría a buscar trabajo. Laura esperó a que la puerta se cerrara tras ella y, con manos temblorosas, se acercó a la cámara. Conectó el dispositivo a su computadora y abrió el archivo de video. La grabación comenzó a reproducirse. Los primeros minutos mostraban la rutina matutina, la despedida de Javier. Luego, la casa quedó en silencio. Y entonces, ocurrió. La figura de Mariana apareció en pantalla. Miró a ambos lados del pasillo, asegurándose de que nadie la veía. Con un movimiento rápido y sigiloso, se acercó a la cómoda. Abrió la cartera de Javier, sacó varios billetes, los guardó en su bolsillo y volvió a cerrar la cartera, dejándola exactamente como estaba. La escena duró apenas unos segundos, pero para Laura fue un golpe devastador. No había lugar a dudas, no había explicación posible. La verdad, cruda y desoladora, estaba ahí, en la pantalla. Era ella, su prima, la mujer a la que había ayudado. El sentimiento de traición fue tan profundo que sintió que le faltaba el aire. Las lágrimas brotaron, no solo de tristeza, sino de una rabia impotente. La confianza se había hecho añicos. Cuando Mariana regresó a casa esa tarde, encontró a Laura esperándola en la sala. El ambiente era gélido. Sobre la mesa de centro estaba la computadora portátil, con la imagen de Mariana tomando el dinero congelada en la pantalla. No hicieron falta palabras. La mirada de Mariana pasó del desconcierto al pánico, y finalmente a la vergüenza. El silencio fue roto por la voz de Laura, firme, pero quebrada por el dolor. No hubo gritos, no hubo recriminaciones violentas, solo la exposición fría de la verdad. ¿Por qué?, preguntó Laura, una pregunta que encerraba meses de angustia y confusión. Mariana, entre sollozos, intentó dar excusas. Habló de deudas, depresión, de desesperación. Pero sus palabras sonaban vacías frente a la contundencia de la imagen. Para Laura, las razones ya no importaban. La traición había sido demasiado grande, la mentira demasiado profunda. Le pidió que hiciera sus maletas y se fuera. No había vuelta atrás. La decisión fue instantánea y definitiva. La confianza, una vez rota de esa manera, no podía repararse. Mariana recogió sus cosas en silencio, bajo la mirada dolida de Laura. Cada objeto que guardaba en su maleta
parecía un recordatorio de la hospitalidad que había profanado. La puerta se cerró detrás de ella, marcando el final de su estancia y el comienzo de una herida que tardaría mucho en sanar. El regreso de Javier a casa esa noche fue diferente a cualquier otro. Encontró a Laura sentada en el sofá, con la mirada perdida. El alivio inicial de saber que no estaba perdiendo la cabeza fue rápidamente reemplazado por una profunda tristeza. Vieron el video juntos, y aunque la prueba confirmaba sus sospechas, la imagen de la traición cometida por un miembro de la familia era desoladora. La expulsión de Mariana era la única consecuencia lógica. Ambos lo sabían, pero la decisión no trajo consigo la paz esperada. La casa, ahora más silenciosa, se sentía extrañamente vacía. La ausencia de Mariana no era la de una invitada que se había ido, sino la de una herida abierta en el corazón de su hogar. La confianza, ese pilar fundamental que sostenía su mundo, había sido dinamitada. Ahora, cada rincón de la casa parecía impregnado de recuerdo y desilusión. La dinámica entre Javier y Laura también cambió. Aunque estaban unidos en su dolor, la experiencia los había vuelto más cautelosos, quizás un poco más cínicos. La facilidad con la que antes confiaban en los demás se había visto empañada por la amarga lección que habían aprendido. La traición no siempre viene de extraños. A veces lleva el rostro de aquellos a quienes amamos y ayudamos. Han pasado meses desde aquel día. La vida en Guadalajara continúa su curso, pero para Javier y Laura nada es igual. La herida sigue abierta, una cicatriz invisible que les recuerda constantemente la fragilidad de los lazos humanos. Han intentado reconstruir la normalidad, volver a sus rutinas, pero la sombra de la traición persiste. La relación con el resto de su familia también se ha visto afectada. Explicar lo sucedido fue difícil, generando divisiones y juicios. Algunos entendieron su decisión, otros los culparon por su dureza. La familia, que debía ser una fuente de apoyo, se convirtió en otro campo de batalla emocional. Esta historia, ocurrida en el corazón de Jalisco, es un sombrío recordatorio de que las peores batallas a menudo se libran dentro de las paredes de nuestro propio hogar. Nos enseña que la confianza es un tesoro delicado, fácil de romper y casi imposible de restaurar por completo. Para Javier y Laura, la lección fue brutal. A veces el acto de bondad más puro puede abrir la puerta a la decepción más profunda, dejando tras de sí un rastro de corazones rotos y una familia fracturada para siempre. Gracias por acompañarnos en este relato. Si te ha conmovido esta historia, suscríbete para más contenido como este.